En esta ocasión dialogaremos sobre esta revisión sistemática y metaanálisis publicada este año que pretendió evaluar la eficacia y la seguridad de los prokinéticos en los pacientes adultos críticamente enfermos que recibían nutrición enteral. El artículo se titula, traducido al español, Eficacia y seguridad de los prokinéticos en adultos gravemente enfermos que reciben alimentación por sonda gástrica. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Para la fecha ha recibido más de 5.000 visitas, múltiples citaciones. Se publicó en PLOS ONE, que es una revista Q1, cuyo índice H para el 27 de octubre del presente año era de 435. De hecho, para el año 2023 contó con un total de 3.345 citaciones. Fue publicado por varias autoridades académicas de Asia como el Dr. Rompeng, Hailong Li, Li Yunyang, Li Nanseng, Qiucha Ji, Pei Xi, entre otros. Podemos apreciar en pantalla algunas imágenes sobre sus perfiles en Scopus. Y para poder iniciar, quisiera mencionar algunos datos curiosos. Lo primero es que cada vez las publicaciones asiáticas se han vuelto en el mundo académico más importantes. Esto es algo que es indudable. En términos de producción científica, China se encuentra en constante ascenso. De hecho, rivaliza hoy en día con Estados Unidos. Estamos hablando que en cuanto a volumen de artículos publicados en los últimos años se ha situado en el segundo lugar y recientemente logró ascender al primero. Para el año 2018, China había publicado aproximadamente unos 528.000 artículos de ciencia e ingeniería y Estados Unidos en dicha fecha había publicado unos 422.000 aproximadamente. De hecho, según Scopus, el crecimiento anual de las publicaciones en China ha sido particularmente alto en el contexto de ingenierías, inteligencias artificiales, medicina, ciencias aplicadas, entre otras. Para el año 2022, China invirtió aproximadamente 443.000 millones de dólares en investigación. Y este incremento en inversión en academia ha sido constante. Aproximadamente han tenido un incremento de un 10% por año. En la actualidad, China invierte alrededor del 2.5% de su Producto Interno Bruto en ciencias y financia múltiples proyectos en ciencias básicas, ciencias aplicadas, infraestructura científica, desarrollo de tecnologías avanzadas, y en este orden de ideas ha establecido incentivos para que los investigadores publiquen en revistas de alto impacto. Un ejemplo podría ser el programa de los 1000 talentos, que es un programa o una política que ha traído investigadores chinos y también extranjeros para poder trabajar en múltiples institutos chinos publicando artículos de alta calidad. Esto lo podemos ver a partir de los datos del Nature Index, que evalúa la contribución a la investigación en ciencias naturales. Y para el año 2023, según el Nature Index, China superó a Estados Unidos, situándose por primera vez en el primer puesto en cuanto a publicaciones científicas en el ámbito de las ciencias naturales. Y es que la cuota de publicaciones de alto impacto también ha crecido notablemente en este país. Hablamos que el incremento en las publicaciones chinas ha sido de hasta más de un 100% en relaciones a años previos. Los chinos han pasado de publicar en revistas chinas o asiáticas a publicar en las revistas más importantes, como vemos en pantalla. Y todo esto va en sintonía con políticas del Partido Comunista Chino. Estas políticas puntualmente hacen parte de algo que ellos denominan estrategias de innovación nacional y vienen dentro de los objetivos que se plantearon en el 13º y en el 14º plan quinquenal para ciencia y tecnología.
Y dentro de eso también podemos encontrar algunas iniciativas como Made in China 2025 y China Standard 2035. China, sin lugar a dudas, es un país que ha tenido un crecimiento tecnológico sin precedentes. Cerrando este apartado, es ampliamente conocido que la enfermedad crítica se asocia a estrés, catabolismo, aumento en la incidencia de infecciones, disfunción orgánica múltiple y evidentemente todos estos fenómenos, cuando se empiezan a sumar, van a desencadenar unas altas tasas de mortalidad. De hecho, una revisión sistemática con 20 estudios publicada en el año 2017 en la revista de Aspen indicó algo que es muy relevante. Sabemos que los pacientes con desnutrición fallecen más en la unidad de cuidados intensivos. Per se, la enfermedad crítica es un factor de riesgo para la desnutrición. En este orden de ideas, los colegios recientemente han optado por indicar que todo paciente críticamente enfermo, por el estado de inflamación, tiene riesgo de desnutrición. Y algunos autores hablan que luego de 48 horas de estancia, la prevalencia de desnutrición en la unidad de cuidados intensivos es cercana al 100%. Pero esto depende de la definición. Retomando a la revisión sistemática que mencionamos publicada en Aspen, este trabajo demostró que para el año 2017, dependiendo de la definición empleada, la prevalencia de desnutrición en la unidad de cuidados intensivos ronda el 37 al 78%. Actualmente nosotros sabemos que la nutrición en pacientes críticos no es solamente un cuidado complementario. Esto ha llevado a que se abandone el término soporte nutricional en aras de hablar de terapia nutricional. La nutrición da un combustible exógeno que preserva la masa corporal magra, que apoya al paciente durante la respuesta al estrés. Por eso debemos hablar de terapia nutricional, porque la terapia nutricional, en teoría, puede atenuar la respuesta metabólica al estrés, previene la lesión celular oxidativa y modula las respuestas inmunes y puede impactar también en desenlaces desfavorables como mortalidad. Puede yugular la falla orgánica y la falla orgánica múltiple. Claramente, la nutrición puede mejorar el curso clínico de las enfermedades críticas y esto lo hace porque proporciona macro y micronutrientes. De hecho, Aspen y Espen, en sintonía con otras agrupaciones como puede ser la Sociedad Canadiense o también pueden ser algunas pautas de DGEM, han afirmado que la nutrición enteral temprana es una estrategia proactiva que puede reducir la gravedad de la enfermedad, puede disminuir las complicaciones y puede disminuir la estadía en la unidad de cuidados intensivos, además de que va a permitir una rehabilitación integral más fácil una vez el paciente egresa. En síntesis, la patología crítica claramente es un factor de riesgo nutricional. Sabemos que la enfermedad aguda libera citoquinas proinflamatorias y sabemos muy bien que la inflamación ocasiona estrés, incrementa el catabolismo muscular, genera resistencia a la insulina y causa resistencia anabólica. Esto genera una pérdida de masa corporal magra, también compromete la capacidad funcional de los pacientes y deteriora su función inmunológica. En la unidad de cuidados intensivos aumenta la degradación de proteínas musculares debido a esa respuesta inflamatoria. Los estudios de ultrasonografía, puntualmente de área de sección transversal del recto femoral, han demostrado que los pacientes que son hospitalizados en unidades de cuidado intensivo pueden perder aproximadamente un 10 a un 15% de la masa muscular en el momento de su egreso, con una media aproximadamente de 10 días de hospitalización. Entre más prolongada sea la estancia, mayor va a ser el déficit de masa muscular que va a tener este sujeto. Estos pacientes van a estar sometidos a estrés oxidativo, a inmovilización, en ocasiones a ventilación mecánica y por la enfermedad de base van a tener también en la mayoría de las ocasiones una entrega proteico-energética que va a ser subóptima. De hecho, en la mayoría de los estudios de nutrición, un porcentaje muy pequeño de pacientes
llega al 80 a 100% de los requerimientos que deberían tener. Cuando los pacientes son quirúrgicos, también vamos a tener que en ocasiones van a ser sometidos a periodos de ayuno previo a los procedimientos. Los pacientes quirúrgicos particularmente van a tener un mayor déficit en cuanto a esos aportes energético-proteicos. En la unidad de cuidados intensivos, la utilización de fármacos como corticosteroides también puede afectar el funcionamiento normal del metabolismo del paciente. Tenemos entonces situaciones que también van a ser exacerbantes de estas particularidades y van a llevar a una mayor posibilidad de malnutrición. Condiciones premórbidas como el EPOC, la enfermedad renal crónica, la obesidad, la diabetes, la fragilidad, la sarcopenia, la malnutrición previa o las edades avanzadas. Y todos estos componentes van a llevar a que estos pacientes entren en desnutrición. Es por eso que, como mencionábamos, se ha propuesto que hasta el 100% de los enfermos críticos van a desarrollar luego de 48 horas desnutrición. A menudo el paciente de la UCI es premórbido. Vamos a tener pacientes que en muchas ocasiones son sarcopénicos. En muchas ocasiones están hospitalizados previamente en salas generales y han tenido un deterioro durante sus estancias hospitalarias. Ahora, sabemos que el déficit de micronutrientes es común en la unidad de cuidados intensivos y este déficit se puede ver exacerbado por tratamientos comunes como la terapia de reemplazo renal. Este ha sido el gran debate en cuanto al aporte proteico en los pacientes críticos renales. Deberíamos utilizar algunas estrategias nutricionales con una carga de proteínas más altas, cercana a 1.5 o 1.7 gramos por kilo, o unas estrategias más estándares, cercanas a 1, 1.2, 1.3. Por otro lado, estos pacientes también suelen tener lesiones en la piel, por ejemplo, secundarias a una movilización inadecuada que lleva a la formación de escaras. Son pacientes que van a tener también una insuficiente exposición a la luz solar, falta de sueño, una alta carga psiquiátrica, sedentarismo. En ocasiones, la utilización de vasopresores va a ocasionar una vasoconstricción mesentérica y esa vasoconstricción mesentérica puede comprometer la absorción de nutrientes. Otros pacientes van a estar sometidos a algunos soportes como ventilación mecánica, utilización de dispositivos de asistencia mecánica como por ejemplo el ECMO o como por ejemplo pueden ser algunos soportes vasculares como el balón de contrapulsación intraórtica. Claramente el apoyo nutricional se asocia con beneficios. De hecho, se sabe que la terapia de apoyo nutricional temprana, principalmente por vía enteral, como enfatiza ESPEN, ASPEN y otras asociaciones, es una estrategia terapéutica proactiva. Por eso, las distintas sociedades indican que cuando la ingesta oral no es posible, debemos optar por una alimentación por sonda enteral. Sin embargo, tenemos un problema, y es que a pesar de los beneficios de la nutrición, la intolerancia a la alimentación por sonda enteral es común. No es posible que nosotros abordemos esta revisión sistemática sin mencionar la fisiopatología de la intolerancia alimentaria en la unidad de cuidados intensivos. Esto se asocia con el complejo motor migratorio, que regula el movimiento del contenido intestinal. El complejo motor migratorio tiene un ciclo que podemos dividir en 3 fases. Una fase 1 o de reposo es un periodo de inactividad, tiene una duración de entre 40 a 60 minutos y va a caracterizarse por una ausencia de movimientos significativos a nivel intestinal. Posteriormente tenemos una fase 2, donde aumenta la actividad, empiezan a aparecer contracciones irregulares de baja amplitud. Estas contracciones, al ser de baja amplitud, no son lo suficientemente fuertes como para movilizar el contenido intestinal de manera eficiente. Esta fase tiene una duración aproximada de 20 a 40 minutos. Continuamos con una tercera fase que estoy seleccionando, que es una fase de actividad máxima. Se va a caracterizar por contracciones regulares, rítmicas, de alta amplitud,
contracciones que duran de 5 a 10 minutos y que tienen la potestad de poder mover el contenido hacia zonas distales del intestino. Y ese complejo motor migratorio se compone por una amplia población celular. Se compone por células intersticiales de Cajal, células musculares lisas, neuronas del sistema nervioso entérico y también células endocrinas. Las células de Cajal las podríamos comprender como células de marcapasos del sistema gastrointestinal y se encuentran principalmente a nivel del plexo mientérico. Tenemos células musculares lisas del tracto gastrointestinal que van a ser esas efectoras de la contracción coordinada. Neuronas del sistema nervioso entérico que liberan acetilcolina, serotonina, entre otros que modulan la actividad de las células de Cajal y también de las células musculares lisas. Y como no, vamos a tener células endocrinas que secretan hormonas, entre ellas la motilina y la grelina. La motilina se libera en el duodeno cuando una persona se encuentra en ayuno y estimula la actividad de las células intersticiales de Cajal y también del sistema nervioso entérico para poder iniciar la fase 3 dentro de estos pasos que efectúa el complejo motor migratorio. En los pacientes críticos disminuye la actividad del complejo motor migratorio. Se sabe que la sedación suprime las contracciones antrales y también el peristaltismo. Por otro lado, tenemos conocimiento que la ventilación mecánica puede alterar la presión intraabdominal. Otras cuestiones importantes son el efecto de la manipulación quirúrgica o del trauma. Cuando ocurre un trauma tisular o se manipulan las vísceras, por ejemplo, se puede provocar una activación de macrófagos en la pared intestinal y esos macrófagos liberan citoquinas proinflamatorias, particularmente interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto induce inflamación a nivel de la muscularis externa y esa inflamación reduce la contractilidad intestinal y genera una disfunción motora gastrointestinal. También sabemos que el estrés de la enfermedad crítica libera catecolaminas y cortisol, además de que algunos pacientes suelen recibir catecolaminas exógenas durante la atención en la unidad de cuidados intensivos como parte del soporte hemodinámico, y esas catecolaminas tienen un efecto beta-adrenérgico y ese efecto beta-adrenérgico reduce el vaciamiento gástrico. También los pacientes críticamente enfermos tienen unos niveles elevados de colecistoquinina y de péptido YY, y se sabe que la colecistoquinina, como el péptido YY, inhiben el vaciamiento gástrico. Además, tenemos el efecto de la grelina. La grelina, en condiciones normales, tiene un efecto gastroquinético, un efecto que facilita el vaciamiento gástrico y que aumenta el tono en la región proximal del estómago. Resulta que en los pacientes críticamente enfermos, y esto es algo que es multicausal, vamos a tener una reducción de la grelina. En pantalla podemos apreciar un trazado manométrico de un paciente sano y de un sujeto gravemente enfermo durante alimentación duodenal. Se está alimentando con una dosificación de aproximadamente 1 kilocaloría por minuto. Acá nosotros podemos ver la ubicación de los sensores, que esto se encuentra en la parte de la izquierda, a nivel del antro, a nivel del duodeno, etcétera, etcétera. Y como podemos apreciar, en los sujetos sanos hay una peristalsis antral y duodenal, mientras que hay un aumento de la actividad en el píloro cuando nosotros lo comparamos con los pacientes gravemente enfermos. Miren cómo en el paciente gravemente enfermo hay un incremento en la actividad a nivel del píloro. Y esto se asocia precisamente con la ausencia de una actividad antral adecuada, que es lo que podemos ver en el paciente grave en diferencia con el paciente sano. Hay varios mecanismos asociados con la intolerancia a la alimentación enteral en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, vías hormonales reguladoras, disfunción del músculo liso, utilización de múltiples medicamentos, anormalidades electrolíticas, disglicemias, inflamación, etcétera, etcétera.
Se sabe que en la enfermedad crítica pueden ocurrir anormalidades en las células intersticiales de Cajal, que están ubicadas entre las terminaciones nerviosas y las células del músculo liso del tracto gastrointestinal. Además, como enunciamos, la colecistoquinina, el péptido YY, además de los niveles de péptido similar al glucagón 1 y de amilina van a alterarse. Por ejemplo, nosotros en este tipo de pacientes vamos a tener un incremento a nivel de los niveles de colecistoquinina y también vamos a tener un incremento en los niveles de acetilcolina. Vamos a tener una disminución en los niveles de grelina y de motilina. Por otro lado, en los pacientes críticamente enfermos, a menudo se emplean antibióticos de amplio espectro y esos antibióticos de amplio espectro van a afectar la microbiota intestinal y esto puede asociarse con una mala absorción de nutrientes. A menudo estos pacientes son reanimados de manera agresiva con líquidos. Esto causa edema intestinal, inhibe la motilidad intestinal normal. Actualmente se sabe que todos estos fenómenos van a ser los responsables de que se genere la intolerancia a la alimentación en el paciente crítico. Todo esto nos ha llevado a preguntarnos cómo podemos cribar, entre comillas, la mala absorción en el paciente crítico. Y en la actualidad, lo que afirma la literatura es que el único síntoma que refleja una mala absorción en pacientes críticamente enfermos es la diarrea. Tal vez por ello algunos estudios como el DAI-SAIKU, entre otros, han mostrado que el OR, por ejemplo, de diarrea en cuanto a mortalidad en la unidad de cuidados intensivos ronda el 1.5. Por otro lado, también sabemos que en el intestino la comunicación anormal entre el epitelio intestinal, el sistema inmunológico y la microbiota no solo puede afectar la absorción de nutrientes, sino que también puede tener efectos sistémicos importantes, incluyendo un aumento de la mortalidad, además de que el paciente crítico por todos estos fenómenos va a tener un incremento en el riesgo de translocación bacteriana. Blazer y colaboradores informaron una revisión sistemática de 31 estudios con 4.339 pacientes que la proporción agrupada de intolerancia a la alimentación es del 38.3%. Sin embargo, en la literatura existe gran heterogeneidad en torno a la definición de lo que es la intolerancia a la alimentación, como podemos ver en la imagen. Algunos estudios hablan de intolerancia a la alimentación cuando tenemos un volumen residual gástrico por encima de 150, 200, 250, 300, 400, 500 o simplemente decantarse por la aparición de síntomas sugestivos de intolerancia como lo puede ser la distensión y dependiendo de la definición empleada la prevalencia va a cambiar. Empleando, por ejemplo, síntomas gastrointestinales, incluyendo también un volumen residual gástrico elevado, vamos a hablar de una proporción que puede oscilar entre el 2 al 75%. Cuando nos basamos en volúmenes residuales gástricos elevados, y algunos autores lo definen por encima de 150 mililitros, otro por encima de 500, hablamos de un rango de prevalencia de entre 8 a 67%. Cuando nosotros nos fundamentamos exclusivamente en síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea o vómito, sin incluir el volumen residual gástrico, que es un tema muy polémico, de ahí que más adelante vayamos a hablar del estudio Nutrirea 1, estamos hablando de una prevalencia que ronda entre el 18 al 40%, y si nos fundamentamos exclusivamente en una nutrición enteral inadecuada que no alcanza unas metas óptimas, estaríamos hablando que la prevalencia rondaría entre el 36 al 37%. De hecho, un metaanálisis de ESPEN indica que la intolerancia a la alimentación gástrica es una situación que es extremadamente compleja. Y esto ha llevado a que aparezcan múltiples estrategias, como veremos más adelante, que pueden ir desde la utilización de sondas avanzadas, que en teoría podrían reducir la posibilidad de una intolerancia a la alimentación, hasta medidas farmacológicas. En este orden de ideas, si vamos a mirar la prevalencia de intolerancia a la alimentación,
en el contexto de los pacientes con alimentación gástrica versus los pacientes con alimentación postpilórica, vemos que si bien es más prevalente en los pacientes con nutrición gástrica, hablamos de un 25.7%, según lo que nos dice Espen, también vamos a tener intolerancia a la alimentación cuando estamos utilizando una sonda postpilórica. Estamos hablando de aproximadamente un 3.5%. La intolerancia a la alimentación es una condición que, independientemente de otros factores, se asocia con una mayor mortalidad a los 60 días, particularmente cuando se ha presentado durante 7 días de evolución. Un estudio muy interesante, elaborado también por un grupo asiático, un estudio de carácter prospectivo que se realizó en 14 unidades de cuidado intensivo generales, con un total de 499 pacientes que tuvieron una estancia esperada en la unidad de cuidados intensivos de al menos 24 horas, se pretendió evaluar como objetivo primario la asociación entre intolerancia alimentaria y resultados clínicos desfavorables. De igual forma, como objetivos secundarios, se analizó el impacto de la duración de la intolerancia alimentaria en cuanto a mortalidad. El desenlace primario fue mortalidad por todas las causas a los 28 y 60 días. Y este trabajo tan interesante que encontró, primero, que la prevalencia de intolerancia persistente a los 3 días fue del 39.2% y al séptimo día del 25.4%. Por otro lado, debemos destacar que cuando comparaban a los pacientes con intolerancia a la alimentación versus los pacientes con tolerancia a la alimentación, los sujetos de este último grupo, aquellos que toleraban la alimentación, tenían un menor riesgo de mortalidad a los 28 y los 60 días, además de que tenían una mayor prevalencia de destete al ventilador mecánica y también una reducción en cuanto a la dependencia de medicación vasoactiva hacia el día séptimo de estancia. En este trabajo también mostraron que la intolerancia a los 3 días era un predictor independiente de mortalidad a los 60 días. De hecho, en un subgrupo de 418 pacientes, que fueron pacientes supervivientes a los 7 días, la mortalidad aumentó a los 60 días de una manera progresiva con la duración de la intolerancia. Entre más larga fuese esa intolerancia, mayor era la mortalidad hacia los 60 días. En este orden de ideas, cuando vamos a mirar los resultados estadísticos, vemos que cuando hablamos de los odds ratios de mortalidad a 60 días, cuando comparamos los distintos grupos con pacientes que tuvieron tolerancia alimentaria persistente, vemos que los sujetos que tuvieron una intolerancia alimentaria persistente a los 7 días tenían un OR de mortalidad de 2.62. Cuando hablamos del grupo con intolerancia alimentaria tardía de 1.97. Cuando hablamos de los pacientes con tolerancia alimentaria, pero con una tolerancia alimentaria tardía, estamos hablando de un OR de 1.67. Es así que claramente existe una asociación entre intolerancia y mortalidad. Y en este orden de ideas se ha recomendado tratar agresivamente la intolerancia a la nutrición enteral. Durante años se han planteado múltiples estrategias. Todas estas con el objetivo de solucionar esta pregunta: ¿cómo podemos mejorar la intolerancia? ¿Cómo podemos impactar en la intolerancia a la alimentación y de cierta forma poder disminuir el riesgo de desenlaces desfavorables? Durante años, los prokinéticos han sido el método más empleado para tratar la intolerancia a la alimentación gástrica. De hecho, un estudio retrospectivo sobre prácticas en nutrición en 167 unidades de cuidados intensivos, que incluyó a 1.888 pacientes, mostró que la incidencia de intolerancia alimentaria era del 30.5%, y esta solía ocurrir con una media de aproximadamente unos 3 días luego de que se iniciaba la nutrición enteral. Este trabajo encontró que los pacientes intolerantes tenían una menor adecuación a la nutrición, estamos hablando de 56 versus 64%, menos días libres de ventilador, 2.5 versus 11.2 días, una estancia en la unidad de cuidados intensivos más prolongada, 14 días versus 11 días, y una mayor mortalidad, 30% versus 26%. Todos estos desenlaces
eran desenlaces estadísticamente significativos. Y usualmente las razones de la intolerancia estuvieron tipificadas con estas principales 4 causas: distensión abdominal, disconfort subjetivo, vómito, emesis o diarrea, o un volumen residual gástrico elevado. Acá podemos apreciar en esta imagen que existen diferencias en cuanto al tiempo hasta la alta hospitalaria entre los pacientes que son tolerantes y los que son intolerantes. De igual forma, también se muestran los pacientes intolerantes que experimentaron una intolerancia persistente, que están acá identificados como P+, o una intolerancia recurrente, que se identifican acá como un R+. Claramente, el tiempo hasta la alta hospitalaria fue mayor en los pacientes intolerantes. Estos problemas han llevado al uso general de prokinéticos en la UCI. De hecho, como bien sentencian los autores de esta revisión sistemática, el 13% de los pacientes que reciben nutrición enteral reciben prokinéticos profilácticos. Y si bien el uso de prokinéticos en unidades de cuidado intensivo es común, las recomendaciones de su uso no están basadas en evidencia de alto nivel, y esto sigue siendo un tema muy controvertido. Los 2 prokinéticos más usados en las unidades de cuidado intensivo son la metoclopramida y la eritromicina. Sin embargo, en Asia se han propuesto algunos enfoques alternativos muy interesantes, con plantas que pueden ser derivadas del jengibre, de hojas de perilla, cáscaras de mandarina, fruto de ajo silvestre, mentas chinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona la metoclopramida? La metoclopramida tiene un efecto agonista a nivel del receptor D2 del tracto gastrointestinal. Los receptores D2 tienen una función inhibitoria sobre el peristaltismo. Cuando se bloquean entonces los receptores D2, se reduce el efecto inhibitorio de la dopamina a nivel de la motilidad gastrointestinal, y en teoría esto facilita el vaciamiento gástrico y mejora la coordinación a nivel del antro y del duodeno. También la metoclopramida funciona como agonista de los receptores 5-HT4, que son receptores de serotonina que se localizan a nivel del tracto gastrointestinal. Se sabe que la activación de los receptores de serotonina promueve la liberación de acetilcolina a nivel de las terminaciones nerviosas del plexo mientérico, y todo esto aumenta la actividad motora del estómago y también del intestino. En cuanto a la eritromicina es un agonista de los receptores de motilina. Normalmente la motilina se produce a nivel del duodeno y estimula la actividad de los complejos motores migratorios. Cuando se activan los receptores de motilina, se desencadenan contracciones peristálticas, y esto va a facilitar el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. Usualmente el efecto terapéutico como prokinético de la eritromicina se alcanza con dosis subterapéuticas en relación a la dosis que tendríamos que utilizar para tratar procesos infecciosos. Estamos hablando de que el efecto prokinético se alcanza con dosificaciones que van entre los 50 a los 250 miligramos. Existen muchas clases de fármacos prokinéticos, pero lamentablemente todos tienen efectos adversos. En el caso de la eritromicina, estos se asocian con un mayor riesgo de arritmias cardíacas. En cuanto a la metoclopramida, se asocia con extrapiramidalismo, dolor de cabeza, diarrea. También otros fármacos que se han propuesto, como la domperidona, pueden generar una prolongación del QT, entre otros. Se han propuesto la utilización de otros medicamentos como el cisapride, que también estimula los receptores de serotonina, los 5-HT4. Esto lleva a la liberación de acetilcolina, a la contracción del músculo liso, el incremento de la motilidad gastrointestinal, causando un efecto terapéutico. Algo similar a lo que hace el mosapride, que el mosapride también estimula los receptores de serotonina, estimula la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico, aumenta la contracción del músculo liso e incrementa la motilidad gastrointestinal. Como habíamos mencionado, algunos autores asiáticos han propuesto la utilización de otras estrategias fundamentadas en la medicina tradicional china. Uno de ellos, solo por traer este ejemplo,
es el Chenzia-Shiyunzi, que es uno de los prokinéticos que evaluaron estos autores. El Chenzia-Shiyunzi estimula los receptores de serotonina y aumenta la liberación de acetilcolina. Por otro lado, también incrementa la secreción de amilasa y de lipasa pancreática, de tripsina y de quimiotripsina y de pepsina. Se sabe que también modula el sistema nervioso entérico a través del nervio vago y sincroniza la motilidad, reduce el estrés oxidativo a nivel del tracto gastrointestinal, activa receptores de ácidos grasos en el epitelio intestinal, como por ejemplo el PPR41, el GPR43 y también algunos receptores de ácidos grasos de cadena larga. También esta molécula puede inhibir el COX-2 y el NF-κ-beta y reducir la inflamación, disminuyendo los niveles de interleuquina 6, de factor de necrosis tumoral alfa y reduciendo la disfunción gastrointestinal, por ejemplo en los pacientes con condiciones inflamatorias crónicas. También modula los canales iónicos de potasio y calcio, facilita las contracciones musculares, aumenta la sensibilidad a la acetilcolina en los receptores muscarínicos, amplifica la respuesta contráctil, entre otros. ¿Qué es entonces la intolerancia a la alimentación? La definición de intolerancia a la alimentación enteral ha cambiado a lo largo del tiempo. Durante muchos años se ha empleado un punto de corte de volumen residual gástrico de 500 mililitros o más como umbral para el diagnóstico de intolerancia a la alimentación enteral. Este ha sido el punto de corte que han utilizado Aspen y Espen, pero esto va a impactar, como hemos visto, significativamente la prevalencia de la intolerancia a la alimentación dependiendo de cómo decidamos definirla. Durante años, la intolerancia a la alimentación se definió exclusivamente con el volumen residual gástrico. De hecho, un artículo de Gunnar Elk, que se publica en la revista Aspen en el año 2014, tuvo como objetivo revisar la relevancia clínica y la efectividad de monitorear el volumen residual gástrico en pacientes críticamente enfermos para poder evaluar tolerancia a la nutrición enteral. A menudo se ha creído que altos volúmenes residuales gástricos son sugerentes de disfunción del vaciamiento gástrico y en ese orden de ideas que se asocian con un mayor riesgo de aspiración y neumonía. Para ello, el autor evalúa varios estudios clínicos aleatorizados y como podemos ver cuando vamos al apartado que resume los resultados primarios de los distintos estudios, no existen diferencias estadísticas en cuanto a la utilización del volumen de residuo gástrico con distintos puntos de corte para poder identificar la frecuencia de intolerancia a la alimentación. Por ejemplo, Pinilla comparó un punto de corte de 150 versus 250 y no encontró diferencias estadísticas en cuanto a mejoría de la nutrición enteral, reducción para alcanzar objetivos, entre otros desenlaces. De igual forma, tenemos un estudio de McCabe y colaboradores del año 2005 con 40 pacientes que comparó un punto de corte de 200 versus 400 y su objetivo primario fue la frecuencia de regurgitación o de aspiraciones, sin encontrar tampoco diferencias entre estos dos puntos de corte. También tenemos el trabajo de Montejo con 329 pacientes que comparó un punto de corte de 200 versus 500 y encontró que para la segunda semana, en cuanto al ratio de volumen de nutrición enteral, no habían diferencias estadísticamente significativas. Habían diferencias estadísticamente significativas en la primera semana, pero porcentualmente era muy poco. Hablamos de un 84.5% versus 88.2%. Puede ser estadísticamente significativo, pero clínicamente genera sus dudas. En cuanto a la monitorización versus la no monitorización del volumen residual gástrico, Reiner en el año 2013
encontró que no habían diferencias cuando se utilizaba un punto de corte de 250 mililitros para monitorizar la aparición de intolerancia a la nutrición enteral versus la no monitorización con volumen residual gástrico. Y vemos también que en cuanto la monitorización del volumen residual gástrico con un intervalo de tiempo regular versus variable, como mostró Williams en el año 2014 con 357 pacientes con un punto primario consistente en el número de aspiraciones gástricas por día, encontró que habían más aspiraciones en el grupo de control en relación al grupo de intervención. También debemos traer a colación este trabajo tan importante, que es el Nutrirea 1. Y es que la polémica sobre la definición de intolerancia alimentaria a partir del volumen residual gástrico es algo que ha cobrado gran importancia luego de que se publica este artículo, principalmente en el año 2013 por Reiner, que lo habíamos mencionado previamente. En este trabajo se aleatorizaron a 452 pacientes. Ellos incluyeron finalmente 449 en el análisis por intención de tratar, debido a que 3 pacientes retiraron el consentimiento. El objetivo primario del Nutrirea 1 fue evaluar si no monitorizar el volumen residual gástrico era inferior al monitoreo rutinario para poder prevenir neumonías asociadas a la ventilación mecánica en pacientes con ventilación mecánica invasiva y con nutrición enteral temprana. Tuvieron algunos objetivos secundarios como infecciones adquiridas en la UCI, duración de la ventilación mecánica, estancia en la unidad de cuidados intensivos, tasas de mortalidad y porcentaje de pacientes que alcanzaron el 100% del objetivo calórico. Ahora, el grupo de intervención definió intolerancia alimentaria si había emesis o síntomas gastrointestinales, y el grupo de control consideró que había una intolerancia cuando el volumen residual gástrico era mayor de 250 mililitros o había emesis. Este trabajo tan interesante, que es un clásico de los cuidados intensivos, que encontró que la neumonía asociada a la ventilación mecánica ocurrió en el 16.7% de los pacientes del grupo de intervención y en el 15.8% de los pacientes en el grupo de control. Esto quiere decir que hubo una diferencia porcentual de 0.9%, que no es estadísticamente significativa. En cuanto a las calorías alcanzadas, una mayor proporción de pacientes alcanzaron el 100% del objetivo en el grupo de intervención, con un OR de 1.77 y una P estadísticamente significativa. Cada definición sobre intolerancia a la alimentación tiene sus ventajas y desventajas. La utilización del volumen gástrico residual tiene como ventaja que es fácilmente medible, que permite evitar la sobredistensión del estómago, pero en contra se sabe que existe una correlación limitada con el vaciado gástrico, que también puede llevar a interrupciones innecesarias de la nutrición enteral, se pueden perder secreciones gástricas cuando se descarta el contenido. En cuanto a la definición a partir de la emesis, se tiene como punto a favor que no necesita ninguna medición o evaluación especial, pero por otro lado, cantidades pequeñas, o sea, regurgitación, puede que no se detecten en algunos pacientes, principalmente en aquellos que estén sedados, y esto genera un riesgo de aspiración. Algo que también debemos mencionar con la diarrea es que, si bien la diarrea es una manifestación de mala absorción en los pacientes críticamente enfermos, no necesariamente es específico para intolerancia a la alimentación, sobre todo cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, están siendo preparados para una colonoscopia o están recibiendo laxantes. Por otro lado, es difícil cuantificar en la unidad de cuidados intensivos la gravedad de la diarrea. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, se proponga el peso de las heces, pero esto es algo que es difícil y que no es confiable ni que cuenta con validación. Pero también es una medida que es relativamente sencilla, en el sentido de que no se necesita equipo especializado para poder utilizar a la diarrea como marcador de intolerancia. En cuanto a la combinación de síntomas permite una evaluación más compleja de los diferentes aspectos y
partes del tracto gastrointestinal, pero la importancia subjetiva de cada síntoma de manera individual no está clara y se requiere una orientación clara y un tiempo para la evaluación. En cuanto a la hipertensión intraabdominal añadida a síntomas gastrointestinales, se sabe que cuando aumenta la PIA, esto nos puede indicar a nosotros que ese paciente no va a tolerar la alimentación enteral. De hecho, uno de los steps para el manejo de la hipertensión intraabdominal, y esto lo hemos discutido en otras charlas, es retirar la nutrición enteral si el paciente tiene una hipertensión intraabdominal. Es uno de los steps que se puede realizar antes de considerar otros manejos como la cirugía. Se puede incrementar la sedación, en ocasiones dar relajantes neuromusculares, esto depende del contexto. En otras ocasiones se va a suspender la nutrición enteral, se va a evacuar el contenido intraluminal, etcétera, etcétera. Pero puede que la presión intraabdominal no refleje directamente la función gastrointestinal, porque la hipertensión intraabdominal es algo que es multifactorial. Puede ser secundario a procesos externos directamente a un compromiso en la función del abdomen. Y también tenemos la cantidad de energía administrada por la nutrición enteral, que a favor tiene, que es una posible forma de identificar fácilmente una intolerancia a la nutrición enteral con un punto de corte definido. Sin embargo, finalmente la cantidad de energía que se administra por la nutrición enteral es una consecuencia de la intolerancia a la alimentación enteral, no es directamente parte del síndrome. Me explico. Una cantidad de energía inadecuada administrada por nutrición enteral, más que ser la definición del síndrome, es una consecuencia del síndrome y también va a depender de prácticas de alimentación. También esto va a generar una limitación. En cuanto al volumen residual gástrico, tenemos que múltiples colegios nos han hablado a nosotros de varias perspectivas en relación con este parámetro. Por ejemplo, las guías de GEM del año 2013 afirman que las unidades de cuidado intensivo que puedan dejar de monitorizar con seguridad el volumen residual gástrico deberían hacerlo. También mencionan que podríamos utilizarlo como un marcador de intolerancia enteral si lo tenemos nosotros disponible, y en caso de que lo vayamos a hacer, vamos a hacer mediciones cada 4 a 6 horas, pero si tenemos una unidad que puede dejar atrás la medición del volumen residual gástrico y monitorizarlo de otras maneras, pues deberíamos optar por esto. Y el argumento principal que da de GEM para poder justificar esta conducta es poder disminuir también el trabajo del personal de enfermería. Otra cuestión que también debemos mencionar es que en el año 2019, cuando se publica la actualización de las guías de GEM, no se alude directamente al volumen residual gástrico. ¿Qué dicen los canadienses en el año 2015? Que un volumen residual gástrico de 250 o 500 y una frecuencia de control cada 4 a 6 horas se debe considerar como una estrategia para optimizar la nutrición enteral. ESIM en el año 2017 habla que un volumen residual gástrico mayor de 500 mililitros en 6 horas contraindica la nutrición enteral. Aspen y la Sociedad de Cuidados Críticos en el año 2016 indican que no se deben utilizar los volúmenes residuales gástricos como parte de la atención rutinaria para monitorizar a los pacientes en las unidades de cuidado intensivo que reciben nutrición enteral. Y ESPEN en el año 2019 indica que el monitoreo continuo del volumen residual gástrico puede que no sea necesaria, y en ese orden de ideas ellos sugieren que la alimentación enteral, cuando se está utilizando una monitorización del volumen residual gástrico, se retrase cuando el paciente tenga un débito de más de 500 mililitros en 6 horas. Los autores de este estudio puntualmente definieron intolerancia a la alimentación enteral como un volumen residual gástrico de 500 mililitros o más, la presencia de síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea, sangrado gastrointestinal, fístulas enterocutáneas o la administración inadecuada de nutrición enteral. Esto lo definieron ellos como una energía proporcionada que fuese inferior a 20 kilocalorías por kilo de peso corporal día luego de 72 horas de intentos de alimentación, o que fuese inferior del 60% del objetivo de nutrición enteral para el quinto día. Por otro lado, tenemos que
tener en cuenta que ellos utilizaron otras definiciones, como lo es el uso preventivo de prokinéticos, donde los prokinéticos se prescribían de forma preventiva el día en el que se iniciaba la nutrición enteral, antes de que los pacientes presentaran un volumen residual gástrico mayor de 150 mililitros o que tuvieran síntomas de intolerancia a la alimentación. Ellos definieron el uso preventivo de prokinéticos para el riesgo como las situaciones en las cuales se utilizaron los prokinéticos en pacientes que no habían desarrollado todavía intolerancia a la alimentación, pero que tenían volúmenes residuales gástricos entre 150 y 500. Definieron el uso terapéutico de los prokinéticos como su administración en pacientes que ya habían desarrollado claramente una intolerancia a la alimentación. Definieron el hecho de que se presentaran eventos adversos informados como cualquier ocurrencia médica adversa o cualquier signo desfavorable o imprevisto que podía incluir laboratorios anormales, síntomas o enfermedades que temporalmente estuvieran asociados con la utilización de la medicación, en este caso con la utilización de los prokinéticos. También pusieron dentro de estos eventos a los pacientes que de pronto presentaban exacerbaciones de enfermedades crónicas o de su cuadro agudo luego de la utilización del fármaco. Ellos hicieron entonces una revisión sistemática y metaanálisis, se rigieron a partir del manual de Cochrane para revisiones sistemáticas e intervenciones, puntualmente con la versión 5.1, además de que también siguieron las recomendaciones de la declaración Prisma para metaanálisis y revisiones sistemáticas. El protocolo de este artículo está disponible en Próspero con el código que puede verse en la parte inferior donde estaba señalando. Ellos buscaron artículos en Medline, Cochrane Central, desde el inicio de estas bases hasta el 22 de noviembre del año 2019. Ellos emplearon términos MESH y también términos de texto libre para poder identificar a los artículos relevantes. Contaron con un experto en informática que desarrolló las estrategias de búsqueda. Esas estrategias de búsqueda se pueden ver en el suplementario 1. El suplementario 1 es extremadamente extenso, por lo cual simplemente traigo a colación que se puede consultar allí para que las personas repliquen la búsqueda. También utilizaron otras plataformas como clinicaltrials.gov y la plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos de la Organización Mundial de la Salud. Ellos limitaron la búsqueda a estudios clínicos aleatorizados controlados, en los cuales los resultados resumidos estaban disponibles para poder identificar a los estudios elegibles adicionales. No emplearon restricciones de idioma, lo cual es algo maravilloso para una revisión sistemática, y también utilizaron una estrategia de búsqueda manual para poder recuperar artículos relevantes citados por las publicaciones que se recuperaron. En cuanto a los criterios de inclusión, ellos tuvieron en cuenta, para poder analizar a esos estudios, que el estudio se diseñara como un ensayo clínico aleatorizado que comparara un tratamiento prokinético con un grupo de control. Se tuvo que haber hecho en pacientes gravemente enfermos, mayores de 18 años, que fueran admitidos en unidades de cuidado intensivo y que recibieran alimentación enteral independientemente de si tenían intolerancia alimentaria previa. Por otro lado, el grupo de intervención tenía que recibir metoclopramida, eritromicina u otro prokinético. También podían recibir algún medicamento natural, pero que estuviese destinado a mejorar la motilidad gástrica, independientemente de la dosis, la frecuencia, la duración o la combinación del prokinético. El grupo de control no recibió ninguna intervención o recibió placebo. Y por otro lado, si los pacientes con alimentación enteral e intolerancia alimentaria tenían un volumen residual gástrico de 500 o más o tenían síntomas como náuseas, vómitos, distensión abdominal, regurgitación, deterioro hemodinámico u otros síntomas que resultasen en la interrupción de la alimentación y que no respondiesen a las intervenciones, se les cambiaba o se les cambió
a alimentación pospilórica o se les suspendió la alimentación gástrica durante 4 a 6 horas. En cuanto a los resultados de los estudios tenían que incluir cualquiera de los siguientes que vemos en pantalla: mortalidad por todas las causas, el H2 o el SAP, sepsis, uso de una vía aérea artificial, neumonía, duración de la estancia hospitalaria o en la UCI, estado nutricional del paciente, síntomas gastrointestinales, volumen residual gástrico, intolerancia alimentaria, efectos secundarios de los prokinéticos, entre ellos trastornos cardiovasculares, broncoespasmos, síntomas extrapiramidales, dolor abdominal, reacciones alérgicas o trastornos del páncreas. Y los criterios de exclusión fueron estudios que no tenían grupo de control, estudios que no tenían un grupo de tratamiento prokinético. También, si se consideró que los pacientes tenían intolerancia a la alimentación, si la alimentación por sonda no se prescribía de manera electiva o se detenía o interrumpía por razones de procedimiento, y también excluyeron a los estudios que interrumpieron o que descontinuaron la alimentación gástrica prematuramente cuando el volumen de residuo gástrico era inferior a 500 mililitros o los pacientes no tenían signos de intolerancia. En cuanto a la calidad metodológica para la evaluación de los RCT, esto se hizo de manera independiente por 2 investigadores y se basaron en los criterios de riesgo de sesgo de Cochrane. Ellos utilizaron 7 ítems para evaluar el riesgo de sesgo, que fueron: generación de la secuencia de aleatorización, ocultamiento de la asignación, cegamiento de los participantes y también del personal, cegamiento de la evaluación de los resultados, datos resultantes incompletos, informes selectivos y otros sesgos. Y se definieron otros sesgos como estudios donde las características iniciales de la muestra no fueran similares. Y los ensayos los clasificaron como de riesgo bajo, que fueron aquellos donde tanto la aleatorización como el ocultamiento de la asignación se evaluaron como de bajo riesgo, y todos los demás ítems se evaluaron como de bajo riesgo o incierto riesgo de sesgo. De alto riesgo cuando la aleatorización o el ocultamiento de la asignación se evaluó como de alto riesgo independientemente del riesgo de otros ítems, o como de riesgo incierto cuando no se cumplieron con los criterios de alto o de bajo riesgo de sesgo. En cuanto a la extracción de datos, 2 investigadores extrajeron de manera independiente la siguiente información sobre cada estudio clínico aleatorizado que eligieron. Ellos evaluaron las características generales del estudio, donde encontramos el nombre de autor, el año de publicación, el número de grupos de tratamiento, el número de pacientes, el número de registro del ensayo, los métodos para medir el vaciamiento gástrico, la definición de intolerancia alimentaria, también las características del paciente, el sexo, la edad, la información inicial del enfermo, por ejemplo, si tenía o no tenía una intolerancia alimentaria previa, la puntuación de H2, el estado nutricional, etcétera, etcétera. También evaluaron enfermedades primarias, que eran condiciones médicas, quirúrgicas o neuroquirúrgicas de los pacientes críticos que estuviesen incluyendo. Evaluaron también las intervenciones, o sea, todos los detalles relacionados con el tratamiento prokinético, y también todo lo que tenía que ver con el grupo de control. Entre los datos que ellos miraron sobre el grupo de pacientes que estuvieron sometidos a manejo con prokinéticos fue la dosis, la frecuencia, la duración y la combinación de prokinéticos para el tratamiento y los resultados de los estudios. Ellos se centraron en síntomas gastrointestinales, tolerancia alimentaria, número de participantes con muerte por cualquier causa, duración de la estancia en UCI, duración de la estancia hospitalaria y número de eventos adversos notificados. En este orden de ideas, cuando los estudios tenían más de 2 grupos o se utilizaban diseños factoriales y podían analizarse los datos mediante comparaciones múltiples, ellos extraían la información de interés, y cuando un estudio tenía múltiples informes, se recopilaban todos los datos en un solo estudio. Y si un estudio tenía informes tanto en clinicaltrials.gov como en publicaciones de revistas, ellos verificaban la coherencia de los datos. Y cuando los datos de los resultados se informaban en varios puntos de seguimiento,
simplemente utilizaron los datos del seguimiento más prolongado que contaba con los otros datos. En cuanto al análisis estadístico, recordemos que el principal objetivo de análisis fue el efecto de los prokinéticos sobre síntomas gastrointestinales y tolerancia alimentaria, y los principales resultados clínicos fueron mortalidad por todas las causas, duración de la estancia en UCI, duración de la estancia hospitalaria, eventos adversos notificados. Ellos registraron los datos del número de participantes con cada evento de resultado por grupo asignado y también registraron el número de participantes con cubrimiento. Y también registraron datos que estaban relacionados con los participantes, los que realmente pudieron participar, como aquellos que se pensó inicialmente que podían participar y luego se descartaron, y finalmente el neto bruto de participantes, por decirlo así. Ellos hicieron un análisis por intención a tratar, como recomienda Concept. Hicieron básicamente un metaanálisis para calcular, dependiendo de si el dato era dicotómico o continuo, los riesgos relativos o las diferencias de riesgo absoluto. Además, evaluaron el índice de confianza de 95%. Esto lo hicieron con el método de Mantel-Hansmel y el método estadístico de varianza inversa. Y cuando no habían datos suficientes disponibles en los informes publicados, los autores se contactaron con los autores del artículo. Cuando los datos brutos no eran la media y la desviación estándar, ellos lo que hicieron fue estimar la media y la desviación estándar a partir del tamaño de la muestra, la mediana, el rango y el rango intercuartílico. También probaron la heterogeneidad entre los ensayos con una prueba estándar de Chiar cuadrado, evaluaron la heterogeneidad estadística entre los datos resumidos con el estadístico I2, que es el que se utiliza constantemente. Por otro lado, el análisis de sensibilidad lo realizaron excluyendo los estudios de baja calidad, los ensayos que reclutaron participantes con condiciones particulares o los ensayos con características diferentes de los demás. Cuando ellos detectaban una inconsistencia entre el RR y el ARD, o sea, cuando tenían una inconsistencia entre la razón de riesgo y la reducción absoluta del riesgo, para el mismo resultado en particular, ellos explicaron los resultados con el RR porque digamos que tiene mayor validez. También otra cosa importante es que los autores utilizaron un modelo de eventos aleatorios para el metaanálisis, y la característica distintiva del modelo de efectos aleatorios es que hay una distribución de tamaños de efectos verdaderos y hay dos fuentes de varianza. La primera fuente es la varianza de error dentro del estudio y la segunda fuente pues es la varianza entre los estudios. Hay una cosa importante acá y es que hay una limitación, y es que si el número de estudios es muy pequeño, el poder estadístico va a tener poca precisión por la varianza que va a haber entre los estudios. En este orden de ideas, aunque el modelo de efectos aleatorios sigue siendo el modelo apropiado, la información para poder aplicarlo correctamente no está disponible, y en ese caso los autores agregaban los efectos separados, y cuando había una heterogeneidad mayor del 40%, pues los autores evaluaban la heterogeneidad en los subgrupos según el prokinético que se hubiese utilizado, la combinación de prokinéticos, si había o no había una combinación, y el historial de intolerancia alimentaria. Luego ellos ya hacían un análisis para evaluar si la diferencia entre los grupos realmente era estadísticamente significativa. También evaluaron el sesgo de publicación examinando los gráficos en embudo cuando el número de ensayos que informaban los resultados primarios era de 10 o más. Más adelante vamos a ver que esto no se cumplió. ¿Por qué? Porque básicamente ellos para todos los desenlaces incluyeron menos de 10 estudios, y se sabe que cuando el número de estudios incluidos es menor de 10, pues el gráfico en embudo puede que no detecte adecuadamente un sesgo de desviación, porque son muy pocos estudios. Hay algo que es bien importante en cuanto a los sesgos, y es que hay una situación que debe hacer sospechar cuando hay sesgos de publicación, y esto es básicamente si la evidencia deriva de pocos estudios, como es el caso de la mayoría de la evidencia que tenemos en torno a prokinéticos, o cuando los estudios son pequeños y favorecen a la intervención. Ellos el metaanálisis lo hicieron utilizando Redman, la versión 5.3, y todas las pruebas que ellos hicieron fueron bilaterales, y ellos consideraron
los resultados estadísticamente significativos cuando tuvieran un valor de P por debajo de 0.05. Una cuestión es que, aunque ellos utilizaron la metodología GRADE para poder calificar la certeza de la evidencia como alta, moderada, baja o muy baja, la mayoría de estos estudios tuvieron muchas limitaciones en cuanto a sus resultados, porque muchos estudios eran con una muestra pequeña, tendían a favorecer la intervención, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que la mayoría de los RCT comienzan siendo una evidencia de alta certeza, esto se puede degradar por el riesgo de sesgo, también por las imprecisiones, las inconsistencias, las indirecciones o los sesgos de publicación. Y en este sentido, si la limitación de la evidencia se consideraba grave, la evidencia se degradaba de nivel. Y si la limitación se consideraba muy grave, pues la evidencia se degradaba al menos 2 niveles. Inicialmente, ellos encontraron un total de 595 citas, luego de que eliminaron los documentos duplicados, quedaron 459 publicaciones. Examinaron los títulos y los resúmenes, demostraron que habían 48 potencialmente legibles. Ya luego de la revisión completa de los artículos, solamente 15 ensayos cumplieron con los criterios de inclusión, 5 no proporcionaron datos útiles para la síntesis cuantitativa, o sea, para el metaanálisis, y finalmente se incluyeron 10 ensayos en el análisis cuantitativo. Estos 10 ensayos tuvieron un total de 846 pacientes, que eran pacientes con enfermedades críticas médicas, quirúrgicas o neuroquirúrgicas. Los detalles de los ensayos que ellos eligieron se pueden apreciar en los suplementarios. Resultaría muy dispendioso traer todo ese suplementario acá, pero se puede consultar donde se encuentra el artículo original en PLOS ONE. También se puede consultar fácilmente este artículo en PubMed. Ellos excluyeron a los estudios cuando tenían un diseño de ensayo diferente, una intervención diferente, un control diferente, una población diferente, o si se habían registrado en la plataforma de registros de ensayos clínicos, que podría ser la de la OMS o el clinicaltrials.gov, y se habían etiquetado como completados, pero pues no se habían informado los resultados. Los 15 estudios elegibles informaron la utilización de 10 prokinéticos, entre esos metoclopramida, eritromicina, cisaprida, mosaprida, y también medicamentos a bases de hierbas o medicamentos naturales que estaban destinados a mejorar la motilidad gástrica, por ejemplo las decocciones de Escherichia sillonsi, que lo habíamos mencionado a priori, el jengibre, el polvo de semilla de fenogreco, el gastrolid, el ricuncito, etcétera, etcétera. El gastrolid es Sataria multiflora. Los estudios se subdividieron en aquellos que investigaban los efectos sobre los síntomas gastrointestinales, los estudios de tolerancia alimentaria y los estudios de resultados clínicos que investigaban la duración de la estadía en el hospital, la duración de la estadía en UCI, los eventos adversos informados y la mortalidad por todas las causas. Los detalles de los estudios elegibles se presentan en esta tabla, acá podemos apreciar. La tabla muestra básicamente las características de los estudios incluidos y de los participantes, lo que compararon, los resultados principales que querían evaluar y precisamente qué fue lo que ellos encontraron en cada uno de ellos. Nuevamente esto se encuentra dentro del manuscrito principal, carece de sentido mencionarlos uno por uno. Finalmente el objetivo del metaanálisis es resumir todo esto. En cuanto al riesgo de sesgo, hubo un ensayo con un riesgo bajo de sesgo y 2 estudios tuvieron un riesgo alto de sesgo por una aleatorización o un ocultamiento de la asignación inadecuado. Y en los 2 estudios restantes no pudo evaluarse exhaustivamente el riesgo de sesgo debido a que había una falta de información, como bien podemos ver en pantalla. Algo importante de este trabajo es el sesgo de publicación. Ellos verificaron los gráficos de embudo de los resultados para detectar asimetría. Sin embargo, debemos mencionar que se incluyeron menos de 10 estudios clínicos aleatorizados en cada resultado principal. Por lo tanto, los gráficos de embudo en este contexto no se pudieron utilizar para detectar de manera confiable un sesgo de desviación. Este es un gran problema. Hubo 3 estudios que evaluaron el efecto de los prokinéticos sobre los síntomas gastrointestinales
y la tolerancia alimentaria. Evaluaron el vaciamiento gástrico, el volumen residuo gástrico, la diarrea, el estreñimiento, las complicaciones alimentarias y la intolerancia alimentaria. El vaciamiento gástrico puntualmente se midió a través de modelos farmacológicos de absorción de acetaminofén o a partir de pruebas de aliento con ácido 3-EC octanoico, con un cálculo del tiempo de vaciamiento gástrico o con coeficiente de vaciamiento gástrico, con el área bajo la curva de la concentración plasmática tiempo. Debido a la heterogeneidad de las definiciones, no se pudo hacer una síntesis cuantitativa de estos datos. ¿Qué se encontró? Que como clase de fármacos, los agentes prokinéticos en general parecían tener efectos positivos sobre la función gastrointestinal y la tolerancia alimentaria. De hecho, 10 de esos 3 estudios informaron efectos positivos sobre el vaciamiento gástrico y la tolerancia alimentaria. 2 estudios sugirieron que la metoclopramida no tenía efectos en la disminución de las complicaciones gastrointestinales en pacientes neurocríticos o en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Y un estudio informó que el ricunchito no mejoraba el logro de los objetivos de calorías enterales en estos pacientes. Cuando se estudia el vaciamiento gástrico comúnmente se emplea con un modelo de absorción de acetaminofén con una prueba de aliento. Recordemos que el acetaminofén se absorbe principalmente en el intestino delgado. Lo que ellos hacen es que dan una dosis de acetaminofén y miden los niveles séricos a lo largo del tiempo. Y para la prueba de aliento, pues ellos dan ácido 3-EC octanoico y cuando el estómago se vacía, pues se descompone el ácido y se libera 3-EC en el aliento y se mide esa cantidad cuando la persona exhala y con eso miran el vaciamiento. En pantalla vemos individualmente los estudios. Esto se encuentra sintetizado en el manuscrito original, carece de sentido ponernos a profundizar estudio por estudio. Ahora, ellos encontraron, en cuanto al efecto de los prokinéticos en la duración de la estancia hospitalaria, 5 estudios que incluyeron un total de 250 pacientes y mostraron una diferencia significativa en la duración de la estancia hospitalaria en los pacientes que eran tratados con algún agente prokinético y el grupo de control. 3 estudios evaluaron el efecto de los prokinéticos en la duración en la unidad de cuidados intensivos y vemos que estos incluyeron un total de 186 pacientes y mostraron que los prokinéticos parecían tener un efecto positivo en el sentido de que podrían acortar también la duración de estancia en UCI, algo muy similar a lo que ocurría en cuanto a estancia hospitalaria. Acá se presentan los efectos separados de los diferentes prokinéticos sobre la duración de la estancia en la UCI y la duración de la estancia en el hospital. Curiosamente, cuando se evaluaban los distintos agentes, se podía apreciar que, por ejemplo, la metoclopramida en relación a otros compuestos como el fenogreco o la medicina tradicional china era menos eficaz. De hecho, las decocciones de Chenxias y Junzi, por ejemplo, se asociaron con una disminución de la estancia hospitalaria. También la fenogreca se asoció con una disminución o un acortamiento en la duración en UCI, pero esto no se logró documentar cuando se utilizaba metoclopramida. Hubo 7 estudios que informaron eventos que cumplieron la definición de eventos adversos. Esto fue con 757 pacientes. Pero el metaanálisis finalmente no mostró diferencias significativas en cuanto a eventos adversos informados entre los distintos grupos. En cuanto al efecto de los prokinéticos sobre mortalidad, esto fue examinado por 6 estudios con 691 pacientes. Tampoco encontró diferencias y tampoco una diferencia significativa en cuanto a mortalidad por todas las causas entre el grupo de agente prokinético y el grupo de control. Cuando ellos hacen análisis de subgrupos en estancia hospitalaria, se dieron cuenta de algunos aspectos muy interesantes y habían diferencias importantes entre los subgrupos. De hecho, en el análisis de subgrupo por tipo de prokinético, ellos encontraron que cuando se hacía el forest plot general y se ponderaba todo, había una tendencia hacia favorecer a los prokinéticos, pero esto no era dado por la metoclopramida, sino que era dado
por la decocción de Echinacea sijunci y también por la fenogreca. Sin embargo, estos estudios son estudios con una muestra muy pequeña y posiblemente alonaron tanto hacia ese lado precisamente porque tenían unos intervalos de confianza muy cortos. Acá podemos apreciar el análisis de subgrupo en cuanto a estancia en la unidad de cuidados intensivos, donde se tiende a favorecer a los prokinéticos. En este caso particular, lo que arrastra el forest plot termina siendo la fenogreca, como podemos ver acá. Vemos que no hay diferencias en cuanto al análisis de subgrupo de los eventos adversos y tampoco hay diferencias en cuanto a mortalidad en los distintos grupos. En cuanto al análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad se realizó excluyendo los ensayos con un alto riesgo de sesgo. No mostraron cambios importantes en los efectos agrupados de duración de estancia en el hospital, duración de estadía en la unidad de cuidados intensivos, eventos adversos informados o mortalidad por todas las causas. Finalmente, la certeza de la evidencia, cuando ponderamos todo, fue moderada para el resultado clínico de mortalidad por todas las causas, fue baja para los resultados clínicos de duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos, de estancia hospitalaria y también para efectos adversos notificados. En el caso de que deseen profundizar, hay una tabla, que es la tabla 3, donde ellos hablan precisamente sobre la calidad y detallan los sesgos que tenían los distintos estudios. Acá podemos apreciar entonces lo que estábamos mencionando previamente sobre los detalles de los riesgos de sesgo de los estudios, la certeza y la importancia que tienen los mismos. Hay un metaanálisis previo que hizo Lewis y colaboradores que examinó los efectos de los prokinéticos en intolerancia alimentaria o en volúmenes residuales gástricos altos y resultados clínicos. Este metaanálisis se publica en el año 2016 por Lewis y colaboradores. Sin embargo, Lewis definió la intolerancia alimentaria como un volumen gástrico residual mayor de 150 mililitros, vómitos o distensión abdominal que resultaban en la interrupción de la alimentación. Y esta definición que da Lewis, como afirman los autores de esta revisión sistemática y metaanálisis, se puede considerar obsoleta. Por otro lado, como afirma Alain Buceo en una carta al editor del año 2016, Lewis excluyó los estudios que comparaban los prokinéticos entre sí y los que evaluaban el vaciamiento gástrico mediante métodos farmacocinéticos, por ejemplo, absorción al acetaminofén o a través de isotópicos. En este sentido, este grupo chino sí incluyó estudios que evaluaban métodos farmacocinéticos. Esto también puede explicar la diferencia que puede haber entre resultados y puede explicar el por qué este metaanálisis particularmente otorga una mejor evidencia que este trabajo que podríamos decir que es clásico de Lewis, donde participa también algunos autores del talante de Derek Angus y la doctora Laura Evans. Ahora, el grupo chino incluyó estudios que evaluaban métodos farmacocinéticos. Sin embargo, debido a los pequeños tamaños de muestra y a un número relativamente pequeño de estudios elegibles, los efectos agrupados carecen de precisión cuando se hace el análisis cuantitativo. Lamentablemente, la mayoría de los estudios, 10 de 13, o sea el 76%, mostraron que si bien los agentes prokinéticos tenían efectos beneficiosos sobre la tolerancia alimentaria en este tipo de población, los resultados no son del todo confiables. Son resultados que tienen una certeza que en el mejor de los casos llega a ser moderada. También debemos mencionar que el grupo que recibió prokinéticos no tuvo un bajo riesgo de mortalidad y estos resultados fueron los mismos que reportó también el metaanálisis de Lewis y colaboradores. En este orden de ideas, a pesar del posible beneficio de los prokinéticos para prevenir complicaciones, el número de estudios y el tamaño de la muestra son muy reducidos, por lo cual la certeza de la evidencia de estos beneficios es baja. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los grupos de agentes prokinéticos y los grupos de placebo, ningún tratamiento con respecto a los riesgos de eventos adversos notificados y la mortalidad por todas las causas. En este orden de ideas, lamentablemente los autores no pueden llegar a ninguna conclusión convincente en cuanto a mejoras de resultados. También vemos que dentro de este trabajo
Los estudios que no mostraron beneficios se hicieron particularmente en pacientes neurocríticos con traumatismos craneoencefálicos. Eran pacientes que tomaban metoclopramida, y había también otro estudio que no mostró ningún beneficio en pacientes que recibieron tratamiento con riconchito. Especialmente interesante la utilización de la metoclopramida en pacientes neurocríticos. Es algo que se ha debatido muchísimo. Este trabajo, que publican Nursal y colaboradores, fue un estudio prospectivo aleatorizado, controlado y doble ciego, 19 pacientes con TEC severo a moderado, que pretendió evaluar el efecto de la metoclopramida sobre el vaciamiento gástrico. Ellos midieron el vaciamiento gástrico con una prueba de absorción a paracetamol en el día 0 y en el día 5, y como podemos ver, pues no encontraron diferencias en ninguno de los resultados que pretendían ellos evaluar. Tampoco encontraron diferencias en residuos gástricos, vaciamiento gástrico, intolerancia alimentaria o complicaciones. También debemos mencionar que ellos identificaron 5 estudios que investigaron la administración de prokinéticos, incluidos medicamentos a base de hierbas o de medicamentos naturales. En este orden de ideas, pues vale la pena mencionar que esto que realizó este grupo asiático también nos da una perspectiva a nosotros más amplia en relación al trabajo clásico de Lewis, que Lewis solamente incluyó estudios en los cuales estaban utilizando prokinéticos tradicionales, como por ejemplo lo es la metoclopramida. Estos autores, cuando incluyen estudios que van más allá de la medicina occidental clásica, pues también nos van a dar un panorama un poco más amplio. Y todo esto evidentemente genera un enriquecimiento de los hallazgos que se pueden encontrar y construir una medicina un poco más integrativa. Y esto es algo que, si bien puede sonar gracioso para muchas personas, es sumamente interesante. Bueno, finalmente esto también tiene limitaciones. A pesar de que este metaanálisis fue tan bueno, tiene algunas limitaciones, como el hecho de que se identificaron 21 estudios originales publicados o ensayos registrados en las plataformas del Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la OMS o en clinicaltrials.gov, pero 6 ensayos, aunque se habían completado, no tenían resultados disponibles, y esto pudo haber llevado a la omisión de ensayos que pudiesen haberse incluido. También algunos ensayos incluidos no registraron el estado inicial de intolerancia alimentaria para los participantes, por lo cual los resultados del subgrupo en cuestión pudieron haber sido diferentes si se hubiera evaluado a todos los individuos. Tampoco se pudo evaluar exhaustivamente el riesgo de sesgo en 2 estudios porque había una falta de información, y para cada resultado el tamaño total de la muestra fue relativamente pequeño, y esto posiblemente resultó en un poder inadecuado para poder detectar una diferencia en el efecto del tratamiento. Pero en general este metaanálisis es bueno, está muy bien elaborado, y es un metaanálisis, una revisión sistemática que vale la pena leer y que es totalmente recomendado. Ellos abordaron la revisión de manera explícita en una pregunta clínica sensata. Fueron exhaustivos en la búsqueda de estudios, evaluaron el riesgo de sesgo de los estudios primarios. Ellos abordaron la revisión de posibles explicaciones de las diferencias en los resultados entre los estudios, presentaron la revisión de resultados listos para la aplicación clínica. Es una búsqueda que es reproducible, transparente. En el suplementario se ven todos los criterios y métodos de búsqueda. Hicieron una evaluación sensata de los estudios, y ellos abordaron la revisión de los efectos y sus estimaciones, al igual que la confianza de esos resultados. Entonces, siguiendo las pautas de el JAMA Evidence para interpretación de distintas modalidades de estudios, entre esos revisiones sistemáticas y metaanálisis, este metaanálisis estuvo realmente muy bien diseñado y es totalmente admirable. Entonces, podríamos decir que para llevarnos a casa, este metaanálisis pretendió evaluar la eficacia y seguridad de los prokinéticos para mejorar la tolerancia a la alimentación enteral en pacientes críticamente enfermos. Analizaron 10 ensayos con 846 pacientes que sugirieron que los prokinéticos podían mejorar la tolerancia a la alimentación enteral y reducir la duración de la estancia en UCI y en hospitalización. Sin embargo, la certeza de la evidencia es baja a moderada. Lamentablemente, los prokinéticos no mostraron una reducción significativa en eventos adversos ni en mortalidad, pero en general
existe una tendencia a tener una evidencia a favor de su uso, así sea una evidencia de baja certeza, pero claramente se necesitan más estudios clínicos aleatorizados para determinar el efecto de los progenéticos en la unidad de cuidados intensivos, pero parece ser que farmacológicamente los agentes progenéticos podrían mejorar la tolerancia a la alimentación gástrica en la unidad de cuidados intensivos. Parece ser que la evidencia tiende a sugerir que son eficaces para reducir la estancia en UCI o la estancia hospitalaria, así sea evidencia baja. Y parece ser que tenemos algunas alternativas en la medicina tradicional china que tal vez para Occidente han sido desconocidas durante muchos años. Muchas gracias.